Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que usted decide escuchar este podcast. Arrancamos con este programa México, el árbol de los mil frutos, que el día de hoy estamos Coyoman y yo discutiendo un tema que inició, ¿no? Como ustedes lo van a poder observar, de ciertas inquietudes que se fueron dando poco a poco, improvisando poco a poco, pues, charlando, eh, pero aquí lo que nos interesa, ya sea, como ya saben, cada semana, cada tercer día, cada martes y miércoles y viernes, es hacer que usted se ponga a reflexionar de temas que le competen a México y sobre todo de cómo se está desarrollando, ¿no? Nuestra actividad social y política en un panorama que es harto interesante, como lo puede ser el mundo internacionalmente, pero en esta ocasión vamos a hacer la balanza de México, la política mexicana en América, cómo se relaciona con Estados Unidos, Brasil, Colombia, cómo se ve al interior mismo México y esperemos que le agrade un poco de nuestras reflexiones, pero también que le hagan llegar un poco de duda también acerca de las disparates que a veces nos atrevemos a decir aquí y también que puede ser entretenido, ¿no? A lo mejor en uno de esos disparates alguien que nos escuche pueda decir, uy, Coyomani se la voló o Gonzalo no sabe lo que dice. Pero bueno, le agradece, vamos a iniciar, ¿no? Iniciamos con su programa México, el árbol de los minutos. Te digo, últimamente no he puesto atención a las noticias de Puebla porque ando más por acá, por el Estado de México. Ujú. Y pues no, casi no. Nada más lo último que sé es que van a hacer una carretera de Puebla para el Estado de México, ¿no? Por el ¿Otra? paso ajá, pero por el paso de Cortés. Una carretera abandonadísima, ¿eh? Ya existe desde hace años. En sí, por ahí muchos van ya para Morelos y todo, pero está abandonado. O sea, por ejemplo, mi jefa, que es de por allá por Cholula, Sí. este, para ir a peregrinaciones y todo eso, pasaron por ahora sí que por paso de Cortés, Sí, pero no, y es ahorita muy bonito. están mal. O sea, los lugares que están por ahí son muy bonitos. Ujú. Son muy, la naturaleza es muy padre. Pero ¿por qué le echaron más ganas dándole la vuelta al Iztaccíhuatl que pasando por el medio de los volcanes? No sé, la verdad. Pero yo supongo que tiene que ver algo con la topografía, ¿no? Mira, fíjate, lo que sí, a lo mejor Toyo nos puede decir más porque él es ingeniero. Estudió por lo menos. Tuvo una temporada ya en ingeniería, ¿no? Ujú. Pero lo que dicen los ingenieros es que, por ejemplo, del Valle de México, o sea, la zona centro, está llena de, así como rodeada por montañas, ¿no? Hacer una carretera es sumamente difícil, no tanto como en las zonas de Oaxaca, de Veracruz, pero por ejemplo, si te vas para los volcanes, o sea, pues sí los tienes que rodear, forzosamente. Había un dicho de que cuando empezaron a hacer las carreteras, pues es bastante interesante eso. No sé si me lo dijo un masón o un ingeniero masón, pero no me acuerdo su nombre. Ujú. El chiste es que me dijo que cuando empezaron a hacer lo de las rutas de las vías de tren en el Porfiriato, se daban de topes los ingenieros porque no sabían cómo. Entonces empezaron a recurrir a diferentes técnicas, pero no daban. Y entonces lo que optaron fue por hacerle caso a los nativos de la región. Y entonces lo que hacían los nativos para poder pasar de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, en una zona muy cañona, pues era soltar una mula o un burro. Y así conforme la mula fuera pasando de un punto hacia otro, es a donde iban a hacer la carretera. Entonces solamente así dieron como, sí, y solamente así dieron cómo hacer una carretera o parte de las vías, ¿no?
por dónde, porque había zonas muy peligrosas. O sea que si no se moría el burro, era un lugar seguro. Exactamente, ¿no? Porque No, pero puede ser, o sea, a ver, antes se pensaba lo mismo de los gatos antes de que se domesticaran demasiado. Igual los perros antes de que se domesticaran demasiado. Se pensaba así también de las aves antes de que se domesticaran demasiado. Puede ser. pues quién sabe. Digo, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero yo lo escuché por ahí. Entonces, imagínate, hacer una carretera debe ser súper complicado. Pero como esa ya está, no está abandonada, casi no pasan por ahí. Más que en las peregrinaciones, o sí hay, bueno, sí hay como, o sea, todos la conocen, pero pues la evitan porque es peligroso. No, es que si no es, o sea, si no sé, eh, ¿cómo te diré? Ha de haber carretera, así, pero muy, como dices, muy desgastado. Hay un cuate, ahorita que me acuerdo en YouTube, que es de Hidalgo, creo, Ujú. que hace recorridos sobre todo en el centro del país. Y una vez le preguntaron que por qué no hacía el recorrido por el Paso de Cortés. Y dijo, Ujú. dice ahí no paso desde que era niño. Dice, es Sí, más, no, no sé ni siquiera por dónde entrar. sí, porque está muy perdido, ¿no? Te vas por un lado y ya te pierdes, te vas a las faldas o del Iztaccíhuatl o del Popo. Ajá, entonces dice, no, dicen, entonces tendría que ser un día que no haga entrega porque no sé qué se dedica, pero es Ujú. como que viaja mucho por carretera. Y dice, tendría que ser un día que no trabaje, que esté en Puebla o que tenga que venir por algo a Puebla Que o tenga tiempo. algo, dice, porque dice, de aquí de Puebla para allá, no sé por dónde entrar. Y de México para acá, dice, o Morelos para acá, prefiero rodearlo e irme por el otro lado para salir por Atlisco y todo ese lado, ¿no? Ujú. Dice, no, dice, entonces no me comprometo. Dice, sí, me acuerdo que de niños sí alguna vez nos cruzaron por ahí, dice, pero ahorita. Y es que los peregrinos, o sea, cruzan por ahí. Algunos, ¿no? No todos. Los que yo creo que quieren cortar un poquito de camino, pero ¿qué sería? No, ni de Izúcar, yo creo que sí les conviene dar la vuelta por Morelos. Sí, o sea, la mayoría se va por Morelos, pero hay unos que sí, yo conozco varios que sí, sí se van por allá. Pues, saben el camino, ¿no? También. Pero ¿qué Y pasaría si hicieran ahí pon que no una carretera, pero sí pasara por ahí un tren? ¿Sería viable? O no sé si exista ya la vía por ahí. no sé, yo tampoco desconozco. Pero sí, también está el proyecto de un tren, ¿no? Del Estado de México, de la Ciudad de México a Puebla. Ese es todavía mucho más viable. No sé si lo vayan a hacer. Según que estaban, creo que apenas vino Sheinbaum hace como 3 semanas o algo así. Ajá. Dicen, quién sabe, que como que se iban a poner de acuerdo para ese proyecto. Ya no se supo si sí o si no, porque Armenta anda diciendo acá que está endeudado el Estado desde lo de Moreno Valle, ¿no? Entonces ahorita su prioridad es pagar todas las deudas que dejaron tanto a nivel federal, estatal como a nivel municipal, ¿no? Fíjate que hay también de eso sí me enteré, ¿eh? Hay porque cuando voy a trabajar escucho la radio de casualidad en las mañanas y hay una iniciativa que de parte del gobierno que intenta, bueno, invertir mucho dinero en lo de el saneamiento del río Atoyac. O sea, que piensan invertirle bastante, ¿eh? O sea, en una empresa privada, el sector, el Estado e incluso el gobierno federal. Sheinbaum, precisamente que cuando estuvo, habló de ese proyecto, de hacer, ¿cómo se dice? No sé, plantas tratadoras, pero también, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero, o sea, lo que intentan hacer es limpiar el río Atoyac. Pues es que está Ahora contaminadísimo y ese que desemboca, hasta donde yo sé, desemboca en Barsequillo, ¿no? sí, no, hay Valsequillos.
desde hace mucho tiempo que no. Dicen que ya está, ahorita con las lluvias sobre todo, digamos que medio se ve, ¿cómo le podemos llamar? Decente, pero también trajo consigo un montón de cosas que ahorita están viendo en cuestión química cómo está, porque es muy tóxica el agua de ahí. Primero por el tipo de vegetación, de por sí es así. Según. Yo creo que nada más No, para justificar los residuos de las empresas que dejan caer el. Porque pues, cruza todo Puebla y si no mal recuerdo hasta viene más del norte. No sé si por y Tlaxcala y. lo que pasa es que en Puebla no hay la suficiente, ¿cómo se dice? Infraestructura para que las empresas desechen sus residuos en otro lado. Se necesita mucho trabajo y las empresas necesitan tener, ¿cómo se dice? Las plantas de tratamiento, ¿no? De agua, para que ahí mismo, de hecho creo que por ley estatal y federal deben de tener aquellas que desechan en el drenaje. Yo trabajaba en una fábrica que sí tenía su propia planta, ¿no? Era textil, pero no, o sea, no se daba abasto la plantita para todo lo que se producía. Entonces, las plantas de tratamiento son a lo que están apostando para las empresas y para el estado y para ¿cómo se llama? Y el estado está apostando para la reutilización de esas aguas. Es decir, que esas aguas no se vayan directamente también al río Atoyac, sino que se vuelvan a utilizar en otros casos, ¿no? Como por ejemplo sobre todo en la agricultura. Y es interesante porque sí le van a meter un buen de dinero. Es mucho, mucho dinero. Pues es que es una inversión a largo plazo para que más empresas se establezcan no alrededor del río, pero sí lo más cercano a si es que están esas plantas tratadoras, ¿no? Y fíjate que eso sí, Sheinbaum lo que sí tiene es eso, ¿no? De meterse mucho con los proyectos del ambiente. Ella fue la que mandó a restaurar el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. O sea, una sección la cerró, la sección de donde están el zoológico y el castillo la cerró, o sea que sí tiene las agallas para hacerlo, ¿no? No es donde era antes un parque o de No, diversiones. sí. No, O sea, sí, fue esa parte que cerró, sí, ¿no? sí, todo. Y lo rescataron. Y pues ahorita ya otra vez ya volvió a verse como bosque, ¿no? Ya no era bosque. Y una gran cantidad de hectáreas que recuperaron en solo, creo que fueron 5 años de gestión. Se recuperó mucho. Y yo creo que tiene las agallas y ahorita tiene el poder para hacerlo. Entonces yo creo que sí se va a armar en el año, en los años en los que esté. También depende mucho del gobierno, ¿no? Del gobierno de Armenta. Pero Armenta se ve que es aliado de Sheinbaum. Entonces, Sí, pero bueno, no sé, luego le he dicho a Antonio o se dice. mis observaciones sobre Armenta y me dice que no, que sí va a trabajar le digo, pues lo mismo me dijiste de la Ribera y cómo le fue a Puebla, ¿no? Que ahorita creo que quedó como senadora por plurinominal, creo, porque no alcanzó ni para entrar a ser votada, ¿no? Ni para diputada, ni para senadora, ni para Nadie presidenta la. municipal, ni para nada. O sea, ya la metieron ahí plurinominal en el Senado, creo. Y no está haciendo nada. O sea, como acá, cuando era presidenta municipal, creo que nada más están haciendo mensa. Pero Lo que sí me decía, bueno, yo no estaba en ese momento, que fue lo de la pandemia, ¿no? Que lo que sí hizo fue que el municipio no quedara con deuda. Y ahorita que Eduardo Rivera volvió a entrar, la deuda incrementó mucho más. no fue tanto con él, fue con el que dejó. Ajá. Porque pagó un montón de publicidad. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero pagó publicidad, pero al por mayor Uh-huh. para pues no sé cuántos meses le quedaron, creo que fueron menos de medio año, creo que estuvo en la presidencia Ajá. municipal, ya ni me acuerdo de su nombre.
Así de funcional fueron sus spots. Pero el punto es de que gastó muchísimo en publicidad, pero así salía en radio, en televisión, en internet, Ujú. en redes sociales. Cada ratito te llegaba un video de lo que supuestamente estaba haciendo, o no sé qué. Y ya cuando faltó, creo que 15 días o una semana para irse, ya se iba a endeudar con un banco por 600 millones de pesos, creo. Ah, no. Yo así de no manches. Ay, o sea, fue más el gasto de final de él que del Rivera, que por supuesto el Rivera lo más seguro que lo utilizó como chivo expiatorio para otras cosas que no sabemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí Campaña. vinieron a hacer un puente aquí atrás, en la calle de acá atrás, con Rivera. Ah, No, man, ¿sabes cuánto le salió? ¿Cuánto fue la inversión, según dijeron ellos? ¿cuánto? O sea, es un puentecito que no mide no más de, ¿qué será? Ponle que 15 metros, así exagerándolo. Yo digo que 10, pero ponle que entre 10 y 15 metros para el cruce de una barranca. Ujú, Nada más caben dos carros. Ni siquiera le pusieron banquetita. No sé si le pusieron una luminaria, no se ve. ujú. 5 millones de pesos. Está cabrón. Bueno, eso Sí, fue lo que dijo, pero ya cuando lo entregó, dijo que salió en 15 millones de pesos. Un puentecito, ¿no? sí, no. O sea, las empresas que son contratistas del gobierno trabajan porque de por sí se le tiene que dar una parte, ¿no? Al que te da la obra, se divide, o sea, están sobrevaluadas. Por eso me pareció una estrategia formidable lo que hizo Andrés Manuel López Obrador de darle al ejército, ¿no? Las obras públicas. Y por eso también muchos de los empresarios que se habían beneficiado de las obras públicas fueron los que reclamaron, ¿no? Pues Y sí. aún así, o sea, esos mismos empresarios reciben trabajo porque, pues, o sea, el, ¿cómo se dice? Las obras así lo requieren, ¿no? No, la mayoría de obras eso sí lo supe por un arquitecto que estaba trabajando en lo del Tren Maya y decía que muchos de las empresas privadas o esos que se dedican a ser contratistas del Estado estaban acostumbrados a jalar a la gente, ¿no? Por ejemplo, a los arquitectos que recién salían de la universidad y se los llevaban y les pagaban, ¿no? Más o menos. Y ahí empezaban a hacer obras y todo, ¿no? Bueno, Ujú. ahora con el Tren Maya, lo que pasó fue lo siguiente, que se los llevaban, pero llegaban los arquitectos del ejército y les ofrecían un monto más considerable a esos mismos aprendices y se los llevaban. Y entonces las empresas privadas se quedaban sin arquitectos y las obras que tenían, o sea, los compromisos que tenían no los podían cumplir. Y por eso era el enojo de la empresa privada, porque decían, no, pues es que están llevando a todos los arquitectos, dice, aquí te voy a pagar tanto, dice, y te voy a dar a lo mejor ciertos beneficios. No puedo competir contra lo que te está dando el ejército. No, Y es de justo, que, a ver, las empresas privadas, porque te digo que pues, cuando uno sale normalmente te hacen eso y me lo hicieron. Uno, primero tienes que darte de alta en el SAT, pero para pagarte por honorarios. O sea, ni siquiera es por un sí, no te contrato, pagan. ¿no? Es por honorarios. Dos, no te pueden dar prestaciones de ley por lo mismo, por los honorarios. Ya es tu responsabilidad que tú hagas toda esa chamba, ¿no? Sí, Entonces, si llega, en este caso, el ejército, pues te va a ofrecer cosas que ellos sí pueden dar por parte del Estado, cosa que la empresa privada no. Entonces, nada más de ahí, ¿no? Y ahora, lo que te pagan estas empresas al ser recién egresado, pues es nada a comparación de lo que te pagarían o le pagarían a alguien con experiencia. Y pues eso yo me imagino que no lo iban a pagar los del ejército, pero sí iba a pagar más que la empresa privada. Entonces tenía las de perder siempre estos cuates, ¿no? no, sí, y dice que los mismos jóvenes decían, no, pues aquí estoy en condiciones bien feas. Mejor me voy con el ejército porque ahí sí te dan, este, no solamente prestaciones, sino como era pues una zona sumamente cálida. Ujú. Sabes que pues ahí las condiciones son adversas.
No, los tenían, dice que los tenían muy bien. Ah, pues es que es sol todo el día y luego la lluvia que O sea, cae de luego les daban repente. horas extras y se las pagaban dobles. Entonces era interesante cómo fueron quitándole, ¿no? A la industria privada, pero también lo interesante es que se quejaban mucho, o sea, hasta hubo demandas y amparos. Por eso ¿cómo se dice? Esa legalidad que había entre ambas partes, el Estado o la vinculación que tenía el Estado y las empresas privadas, porque ya tenían un contrato, o sea, yo voy a ser tu contratista de siempre, ¿no? Muchas veces lo hicieron hasta 20 años. O sea, había muchas cláusulas que ellos no cumplían, pero que el Estado los amparaba, Ajá. ¿entiendes? O sea, aparte de todo, o sea, había mucho dinero ahí, o sea, un costo, su plusvalía o sea, no tienes idea. Se triplicaban los costos y el Estado, pues como tiene mucho dinero, pues lo pagaba, ¿no? Y si no, pues pide un préstamo. No, ahí no me acuerdo. Hubo una empresa aquí. No me acuerdo si fue cuando recién había fallecido el. ¿Cómo se llama este cuate? Que antes era del PRD y que después fue de Morena y fue gobernador aquí. El gober, el, No, bueno, pareció el el primo. niño, El niño consentido de. Ay, se me fue el el. bebé, como Barbosa, ¿no? Barbosa. Que no me acuerdo si fue durante su mandato antes de que falleciera. O luego que entró Salomón. Pero hubo una empresa privada que. Ah, no, ya estaba Salomón, ya. No tiene mucho, tiene como año y medio eso. Ujú. Que le dieron a favor de la empresa privada una demanda que Ah, metió sí. Barbosa. Pero cuando ya se le quedó a Salomón, fallaron a favor de la empresa privada y no sé cuántos miles de millones de pesos tuvo que dar el gobierno para esa empresa. Y así de no, Sí. maca. No, y Armenta es lo que está abogando ahorita, dice. Oigan, pues, le decimos a la empresa o sea, que no hizo nada y nada más porque tenían ahí ¿cómo se llama? Un compadre. Bueno, así no lo dijo así como tal, pero Sí, pues ya pero lo le de dio entender. a favor, dice, y que sea ¿cómo se solidaria con el Estado? Dice. Tantos años estuvieron ahí. O sea, nada más era una asesoría, creo que nada más era una empresa de asesoría, ni siquiera era constructora y no hizo nada. Ujú. Entonces, le dieron más, o sea, creo que eran 15 millones de pesos y ahorita le están dando 140 millones de pesos, ¿no? Algo así. Ajá, le salió más caro todavía más. Pero el punto es de que todavía me acuerdo que. No sé si estaba ya en campaña Armenta y también Salomón dijeron casi algo similar. De Ujú, que los jueces, si pertenecen un poco mucho al Estado, porque de ahí provienen sus sueldos, ujú. no es para que le den el favor al Estado, ¿no? Pero que sí vean un poquito, pues la balanza, ¿no? O sea, no sé, casi casi así fue el mensaje, ¿no? Y por ahí lo criticaron porque dijeron, no, pues es que aquí no es de a quién tiene que irse con quién, ¿no? Sino que sea algo justo, ¿no? Ya después en las siguientes ya dieron más argumentos, pero sí se los comieron casi vivos cuando insinuaron, ¿no? Esa parte como de que Y también se va una mochadota. O sea, es que no, aquí todo es de moches. sí, todo, todo, todo. Ya arrancó el proceso de los jueces. ¿Sabes? Las tómbolas. No, pues ahorita con lo del Poder Judicial, las elecciones, pues Ujú. es que creo, a ver, estoy viendo, o a lo mejor fue puro clickbait, ¿no? Ajá, Que renunciaron los que estaban a cargo de vigilar la parte sí, de la elección. sí. O sea, ¿cómo estuvo eso? ¿Que no aguantaron la presión? ¿O dejaron pasar gente y ya se están deslindando de responsabilidad? ¿O cómo estuvo eso? Ahí sí ya no me enteré. Nada más vi la portada de la revista, digamos así. Ujú. Pero lo que sí escuché es de que hasta Noroña decía, no, si queda en Perenganito, Sutanito y que son del actual Poder Judicial, no voten por ellos, ¿no? Yo me quedé así Ujú. de, bueno, pues es que eso ni siquiera tendría que decirlo, ¿eh? ¿No? O sea, No. no, ya es Ah, otra interesante cosa, ver ¿no? cómo está moviendo. Según
hubo muchas, ¿cómo se dice? Muchas inconsistencias ahorita, Ajá. ¿no? O sea, como que no se vio que no estaba tan organizado, que para seleccionar tuvieron que hacer, o sea, empezó tarde, ¿no? Y bueno, es un experimento, yo digo, todavía. No hay como tal, bueno, ya está formal, pero digo que ahorita están iniciando con el proceso, ya a lo mejor con el paso del tiempo se va a ir puliendo más. Pero, Lo que sí sé es de que no quedaron los que creían los de la oposición que iban a quedar. Ahí sí estuvieron en descontento. ajá, Pero, pues estuvieron al filo, ¿no? Así de, híjole. sí, sí se vio, ¿no? Pero por lo mismo, porque no, bueno, yo la verdad no veo muy claro algunas cosas. Co- Cosa que le dan más argumentos con el tiempo para decir, ya ven, no funcionó, no esto, pero como lo están haciendo todo de rápido, Ujú. porque la ley lo pide así, por lo que entiendo, y también porque ha habido muchas trabas, sobre todo en el INE, ha habido ahí conflictos también entre los recursos que pide el INE, que si se los dan, que si no, o sea, perdieron mucho tiempo ahí también. No, ha sido un desastre ahorita por cuestión de lana, ¿no? También. Porque si no, quizás otra cosa hubiera sido, pero ahí también, no sé, a lo mejor te digo, ahorita casi no he puesto mucha atención en lo que pasa en la política mexicana, a comparación como lo hacía con cuando estaba López Obrador, Sí, porque como que ahorita en pero el extranjero es más interesante, ¿no? es que digamos que eso sí puedo hacer, o sí haría una crítica a Claudia Sheinbaum, a pesar de que eh, mantienen las mañaneras y todo, no marca eh, ¿cómo le podemos llamar? La agenda nacional, sino que ella va con ¿cómo te diré? O sea, ella no marca como si López Obrador, o sea, supongamos que estuviera López Obrador ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, Ujú, y él quizás mencionaría un día sobre ese tema y los demás estaría hablando de otras cosas dentro del país. Y eso lo ujú, dejaría para la próxima semana, ¿no? Así como de no hay ujú, prisa. Y sin embargo, con Claudia Sheinbaum, eh, aunque sí le preguntan cosas a nivel nacional, como que se ha enfocado mucho con lo de Estados Unidos y otras cosas más internacionales que con cosas nacionales, ¿no? Entonces, en parte entiendo, ¿no? Que también es para no presionar, sobre todo ahorita, por ejemplo, lo del Poder Judicial, tendría que estar ya en foco, ¿no? No lo he visto que Tendría que esté ser algo tanto. calientito, ¿no? Ajá. Como que la primera noticia. Entonces, No, tendría que ser como un logro que se tiene que visualizar. entonces no sé, hay algo ahí que en cuestión política le falta a Sheinbaum, que sí hacía López Obrador. Claro, él era un lobo de mar, ¿no? Claudia Sheinbaum sí lo es, pero no a lo que pues ya traía López Obrador, por lo menos desde el 2000 para acá. Claudia Sheinbaum apenas digamos que fue desde que fue jefa de gobierno, ¿no? No, ya tenía otro puesto antes, ¿no? Creo que en una delegación o algo así. Sí, sí, sí. Era, Entonces, por años sí todavía le falta como que marcar esos tiempos políticos, ¿no? Internos. Externos, ahí la lleva, ¿no? Pero internos sí. Digamos, sería sí, mi crítica, ¿no? la verdad es que la pelea al interior de México la está dando el Senado, ¿no? No sé si te has dado cuenta. Sí. El Senado se Bueno, por ¿cómo se llama? Por Noroña. no, y aparte o sea, por todos los senadores, si te has dado cuenta que también hubo ahí una disociación entre no, ¿cómo se llama? No, de Augusto y Adán Noroña. Augusto, Y por ahí también ajá, que era. ¿Cómo se apellida este cuate? Monreal, Monreal, ajá, también. pero pues ese es de, ¿cómo se llama? Es precisamente porque se está ahí dando la política interna, ¿no? Interesante porque me parece que de ahí va a salir una oposición bastante interesante, ¿no? Con Armenta sobre todo con Armenta. Mira, lo que sí estoy viendo es que el país se está dirigiendo a un rumbo distinto al de López Obrador, porque
si te das cuenta, al principio no es del gobierno de López Obrador decía cuáles son sus aliados económicos. No se vio, ¿no? Ya, muy claro, a lo mejor después de la pandemia, cuáles eran los aliados económicos, políticos, los empresarios, los sectores que lo apoyaban. Pues estaba la industria petrolera, ¿no? Total, el ejército. Los aliados de Andrés Manuel López Obrador estaban claros, ¿no? Y con Sheinbaum, o sea, es totalmente distinto. Está el ejército, sí. Está el Senado ahora, en la Cámara de Diputados. Y la oposición, pues ya no es como que algo que le quite el sueño. Pero la industria petrolera que estaba muy, ¿cómo se dice? Muy protegida o muy abrigada por López Obrador, no está, porque Sheinbaum es ambientalista. Entonces, abre una fábrica de carros eléctricos, ¿no? Inicia, le da como ¿cómo se dice? El apoyo estatal a la fábrica. No me acuerdo cómo se llama la fábrica. Es un notición, ¿no? También porque Sheinbaum lo hace público, es empresa mexicana. Y se ve como, o sea, el apoyo es del norte del país. Uh-huh. Andrés Manuel López Obrador lo apoyaba no solamente el norte, pero su mayor apoyo fue hacia el sur. Claudia Sheinbaum se está yendo al norte, ¿no? A estados como Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, como Nuevo León. Pero interesante, ¿no? O sea, sí se ve la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y ella. Se ven claras las diferencias. Sí. Y creo que eso del petróleo es lo que también... algo interesante que está haciendo Claudia Sheinbaum es hacer una reserva de gas natural. Eso es interesantísimo. Y por ahí ya empieza a dar frutos también lo del presidente. Es decir, no lo está dejando, pero no le está invirtiendo lo mismo que el presidente. Dos Bocas, la producción de Dos Bocas, que ves que está súper desprestigiada por la oposición, es a donde le tiene que... Es como esa presa que no deja ir, ¿no? El petróleo. Entonces siguen haciendo así ataques, pero algo que ya está como más del 80%, 90% de capacidad, ¿no? De producción. Y que se ve, ¿no? Se ve que por lo menos en los estados a los que cubre, a los que pertenece, se ve el impacto, ¿no? Ahora que venga esto de los impuestos arancelarios a México, a nivel extranjero, el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos es Canadá, ¿sí? Y estar en conflicto con Canadá le dejaba las puertas abiertas a México. ¿Ya me entiendes? Sí, sí. Entonces, Sheinbaum sabe qué es lo que tiene, ¿no? Tenemos un plan A, un plan B, un plan C, lo dijo. O sea, por eso la política exterior, o sea, México en el panorama internacional se está dando bastante interesante. Ya no tanto en el interior, porque no hay pelea, ¿no? Yo por eso ahorita lo que veo de las tómbolas o sea, es un proceso que los que tienen que vigilar es el Senado, y el Senado lo dijo, ¿no? Noroña lo dijo, hay que hacerlo ya, y en 7 horas, o sea, salga como salga, hay que hacerlo. Me acuerdo de esa frase de ya al final haya sido como haya sido, No, o sea, no es, pero de que se hace, se hace. pero de que se hace, se hace. O sea, esto ya se tiene que hacer. No, nos van a dar la vuelta. Por eso, yo creo que por eso lo adelantaron, ¿no? También porque ya se habían bajado varios de los. Porque no les había parecido a lo mejor el proceso de cómo se iba a llevar a cabo. Mira, Porque, es que, sí, o sea, en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, a nivel interno, por ejemplo, en el caso de los diputados, pues no hay tanto problema, ¿no? Por lo menos de aquí al 2027. No hay tanto problema. Prácticamente lo que diga el Ejecutivo, más o menos, y lo que respalde el Senado,
la Cámara de Diputados, digamos que van a tomar nota, ¿no? Muy difícilmente va a haber así una discordancia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Pero lo que sí veo es, como dices, en el Senado, que van a comenzar a haber conflictos. Ahorita, digamos, ya los hay, y eso que apenas está comenzando todo esto. No me quiero imaginar a finales de este año o mediados entre finales de este año y mediados del otro, porque ya van a sentir que se les va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo distinto porque de eso va a marcar mucho las elecciones para el 30. Sí, Sobre todo los actores que están ahorita. Entonces sí tienen que comenzar ahí a acordar, inclusive conflictos, para, como ahorita mencionas, ¿no? Ir construyendo una oposición, pero no es que esté a modo, sino que a partir de los mismos argumentos eh, que estén ya en boga de Sheinbaum y los que quieran rescatar de López Obrador, comienza a haber ahí una lucha, pero con, digamos, con la misma línea, ¿no? Con la misma, el mismo ideal, ¿no? Que hasta ahorita manejan, que es primero los pobres. No creo que se vayan a ir por la parte empresarial, porque saben que ahí no están los votos. no. Sin embargo, eh, digamos que eso lo van a dejar después del 30. Ahorita lo que sí veo es de que están creando conflictos para ir construyendo esto antes de las intermedias. Y es necesario y es sano para el país, porque como dices, ahorita no hay lucha interna, pues el foco todo es hacia afuera, ¿no? Y eso puede ser negativo a largo plazo para los mexicanos. ¿Por qué? Porque entonces no ponemos atención como así lo hacíamos en el sexenio de López Obrador. Cualquier cosa que pasaba era de, a ver, ¿qué sucede en el Senado, en la Cámara de Diputados, con los jueces? ¿Qué pasa con etc, ¿no? Sí, como dices, las mañaneras están, o sea, no están ¿cómo se dice? En contradicción con lo que se dice en el Senado o con las disputas, ¿no? De hecho, yo no he visto una disputa así que le haga remover a Claudia Sheinbaum interna, o que la haga mover así tan balear, ¿no? Dudar, como los golpes que le daban a Andrés Manuel, ¿no? Pues mira que ya salió esto, pues mira que ya salió esto. No, que luego, así como luego los de la oposición decían, uy, ya les dio su regañadita y ya ahora sí ya Uh-huh. votaron No, por yo creo lo que hasta que incluso mandó, ¿no? a nivel estatal, ¿no? Todos están a favor de lo que ella, la presidenta. No, y no Sí, está mal. No, yo, por ejemplo, no estoy está de mal. acuerdo con la agenda 2030. No estoy de acuerdo en cuestión de batería. Siento que es contraproducente a largo plazo. Pero es lo único que tienen ahorita los ambientalistas. Y ella es ambientalista. Entonces, tiene que, de alguna u Pues otra manera, ser congruente, ¿no? Pero yo, para mí, a largo plazo es algo que va a ir directamente a la basura y que va a traer más consecuencias negativas que positivas. Pero digamos que es parte del proceso, sobre todo desde que se lanzó en Europa hacia el mundo, y como en algunas partes, por ejemplo China, ya está funcionando. Sin embargo, siguen buscando el abastecimiento de petróleo para otras cosas distintas, ¿no? Por eso van a hacer un ducto desde Rusia hasta China, pasando por Kazajistán. Eh, sí tendría que tener también esa apertura de qué otros subderivados del petróleo pues se pueden generar para también en pro de la cuestión ambiental, porque si nada más se queda con esa línea de, de lo que comentan todos, y que ahorita lo está llevando una crisis brutal, por ejemplo Alemania, pues ojalá no lleguemos a ese punto, pero te digo, yo confío en que la presidenta está con una mira fija, pero también está viendo hacia los lados, ¿no? De dónde partieron todas estas teorías y cuáles son las consecuencias que se están viviendo, y que de ahí pues vaya tomando decisiones de aquí a que termine su mandato, que todavía falta un montón, ¿no? Pues apenas acaba de iniciar.
Entonces, Está ya no muy, sé. Vamos a ver está, qué pasa. está muy joven, ¿no? Son 100 días apenas. Sí, apenas, o sea, El ni pasado, pasó el nada, día. o sea, ni 3 meses lleva. Entonces, sí, interesante que, o sea, la pauta la está marcando ella hacia dónde, y cómo sobrellevar a Estados Unidos, ¿no? Que ahorita con Trump el discurso es agresivo, y Toño hablaba de los enemigos de Trump. Me da, o de los adversarios de Trump, ¿no? Ajá, adversarios. Sí, por ahí yo veo un adversario, está Canadá, Panamá, Colombia, el gobierno, pero ¿qué hay detrás de todos esos gobiernos? Yo ya te dije, ¿no? Canadá tiene algo interesante, ¿no? Que es el petróleo. Ujú. Las reservas de petróleo de Estados Unidos, o sea, las juegan con Canadá, es decir, ¿no? Venezuela igual. Sí, pero había otro que también está, un nombre, no me acuerdo. Bueno, Panamá por el canal de Panamá es el traslado, sobre todo de Europa hacia California, ¿no? Hacia el lugar a donde pierde Estados Unidos mucho dinero, ¿no? O sea, lo que quieren dominar por medio de ese discurso, ¿no? De intimidación es ese, ¿cómo se dice? Esa posición geográfica. Incluso, ¿no? Lo del Golfo de América, ya lo habíamos hablado desde pasadas intervenciones en pasados programas. Es como algo muy estratégico también para Trump, ¿no? O sea, su política es agresiva porque pretende recuperar eso, ¿no? No es que lo haya perdido, o sea, del todo, pero ya no le llega el mismo dinero que llegaba antes. Ahorita acabas de mencionar algo medular. Y que sabe que ya no lo va a recibir No, ya no. porque Por la soberanía de los Estados sí, Unidos. se ha rescatado mucho esa posición en todo el mundo, en todo el mundo, sobre todo en África, en Medio Oriente, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica, México, que es parte de Norteamérica. Incluso hasta mismo dentro de Europa ya va a comenzarse o si no es que ya se está dando, en el que ya hay conatos de violencia internos en Francia desde hace algunos años, en España últimamente y sobre todo ahorita con la Diana que cayó, ahorita en Europa del Este con todos los conflictos que hay, sobre todo ahorita ahorita que ganó, digamos, según los medios occidentales, ¿no? Un mandatario prorruso, ¿no? En Georgia, ahorita con todo lo que quiere hacer Trump contra Dinamarca, en el que ya se está Estados uniendo con Unidos está, Francia para Estados, defenderse de Estados Unidos, o sea. no, Estados Unidos al interior está dividido. No, es que El ya no tarda en principal que haya una adversario de guerra Estados civil adentro Unidos, de Estados Unidos. sí, el principal adversario de Estados Unidos es la misma política estadounidense. Exacto. O sea, no son los demócratas, o sea, los mismos republicanos están dando en la madre, ¿no? Entonces, sí, sí, fíjate, o sea, interesante que, por ejemplo, esta, hay- hubo un caso, ¿no? De una profesora, no recuerdo el lugar, que llega la policía de migración por dos estudiantes de origen latino y la directora no les abrió y fue muy criticada, ¿no? Le hacen mucha publicidad y dice, no, es que ante todo, antes de está la integridad de los niños. Entonces, interesante cómo se está dando al interior esa guerra civil, ¿no? Lo que nosotros habíamos dicho que en México ya es lo que se vivió en el cambio de gobierno con López Obrador, una guerra civil, que si no se dio con balazos. Pero en Estados Unidos si piensan en las armas. No, O sea, pues es que ya tienen armas en dos cajones allá atrás de su sí, casa. si Trump, o sea, Trump tampoco es una persona ingenua ni tampoco tonta, ¿no? Trump, o sea, debe tener mucho cuidado, una boca muy floja, pero también, o sea, en actuar es cuidadoso, ¿no? No puede hacer ciertas cosas, ¿no? Más allá de lo que le compete a las personas a las que le sirve, ¿no? También lo que le sirven a él. Los aliados ya sabemos, ¿no? Hay muchos aliados.
pero también hay mucha gente que está en contra de él. Y gente muy poderosa, muchísimo, muy poderosa. Una de ellas es la industria petrolera, ¿eh? Fíjate, o sea, la industria petrolera tal vez medular, la industria armamentística está de su lado, porque el gobierno de Estados Unidos es pro, ¿no?, de lo bélico. Sin embargo, la industria armamentística se ve amenazada también, porque Trump retira o sea, va a retirar las tropas de todos los lugares a donde están. Lo hizo la última vez y lo va a seguir haciendo. Lo que él va a buscar es, vamos a enfocarnos en otro lugar, al interior, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo que es una guerra civil. Sí, es que está previendo que todo lo que está afuera lo va a necesitar ahí adentro, o sea, con su propia gente, porque se Fíjate viene, que o sea, lo que hemos platicado desde que empezó lo de la pandemia, creo que desde antes, se venía ya cayendo este sistema, pero así, como si fuera granizo, pero tamaño de un camión, ¿no? Afortunadamente llegó la pandemia, afortunadamente para ellos, para Estados Unidos. Eh, o por lo menos yo lo veo con esa perspectiva ya después de ya algunos años, ¿no? En su momento era más que evidente, pero eso viene a enfriar muchos movimientos sociales en todo el mundo. Ahorita, por ejemplo, en Egipto, que por ahí del 2013 al 2016 se estaban movilizando. Ahorita es un corderito Egipto, o sea, no, ya hasta si la corrupción estaba al 80-90, ahorita está al 100%, ¿no? Hay videos en internet donde critican Egipto de manera horrible. Cuando hace, te digo, menos de una década, se veían así como de, están en un despertar, ¿no? De, como algo parecido como lo que estábamos hablando en el programa anterior, ¿no? Pero el punto es de que eh, le vino a favorecer la pandemia muchísimo a Estados Unidos. O sea, por ello es que sobrevivió el sistema. Y bien lo sabe Trump. Y bien sabe que ahorita, a pesar de que aumentó el tope de deuda, eso no significa que ya con eso estén tranquilos. Se vienen cosas muy complicadas para los Estados Unidos, ¿no? O sea, ahorita la renta de una casa, nada más por poner algo así muy básico, se ha ido aumentando exponencialmente desde hace casi, no sé, 7, 8 años a la fecha. Imagínate ahorita con los aranceles, todo lo que va a subir allá. Entonces, no, le va le, a le- pegar. le pegas el bolsillo a un estadounidense y te deja de No, apoyar, ¿no? y Entonces, se va a ver obligado a negociar, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio. sí, entonces Él, aquí, o sea, ahorita que mencionabas lo de Colombia, Panamá, otro con el que ahorita se va a enfrentar y que va a doblar las manitas, no sé por qué lo presiento, casi casi estoy seguro, es Lula da Silva. ¿Por qué? sí, Porque ahorita ves que ya va, o ya amenazó otra vez, en este caso directamente hacia los BRICS para poner sanciones económicas, si es que eh, no se vuelven otra vez a poner en cintura con Estados Unidos de hacer transacciones con el dólar, ¿no? Ya les digo, si no manejan el dólar, entonces se las van a ver conmigo, ¿no? Casi casi. Cuando los BRICS nacen para que no se utilice el dólar, ¿no? Entonces ahí hay una broncota. Y aquí el detalle es de que el único país en América que pertenece a los BRICS, iban a ser dos o tres, pero digamos, el único ahorita que está ahí es Brasil. Y te digo, iban a ser dos o tres, pero en este caso, eh, pues cuando fue a esta reunión que hubo con Rusia y todos los demás, y entre ellos Brasil, y que se veía casi casi cantado que iba a estar ahí Venezuela, Brasil o Lula da Silva dijo no. ¿Y qué importancia iba a tener ahorita el que Venezuela estuviera dentro de los BRICS? Sin embargo, aquí sí, quien decidió al final, porque tiene que ser unánime, hasta se tuvo que poner así como casi casi chaleco de la crítica, porque no fue Lula da Silva el que salió a hablar, fue Putin, de decir casi casi una disculpa a Venezuela
porque pues todos queríamos que estuvieran, ¿no? Pero pues Brasil dijo que no. Y entonces ahorita, pues ya se nota mucho la influencia que hubo para esa decisión, porque aquí dicen que son cuestiones personales, ¿no? Están sacando los trapitos al sol, que si no sé qué dijo Maduro de Lula da Silva y que por eso le dijo que no, pero yo creo que esto va más allá, ¿no? Hubo ahí ah, algún manejo, alguna influencia, ¿no? Por parte de Estados Unidos hacia Brasil para esa toma de decisión. Y ahorita, espero que no, ¿eh? Pero si el que dobla las manitas va a ser Brasil por lo que tú quieras, por temor o por cuestiones de, no sé, de acuerdos económicos con Estados Unidos, lo que tú le pongas, no sé cómo lo vayan a tomar los BRICS. Bueno, los que están siendo parte de los BRICS, ¿no? Y sobre todo Rusia, y sobre todo China. ¿Qué es lo que van a hacer? Pero se tiene que ir con puntitas ahorita a Lula da Silva por esa decisión que si te digo, si fue personal, la regó. Y si fue por influencia de terceros, en este caso Estados Unidos, me atrevería a decir, también. Entonces, vamos a ver. Creo que hay un punto clave en esta cuestión geopolítica en la que o Brasil queda bien o mal, o Brasil queda bien o mal, de todos modos. ¿Y eso en qué le beneficia a México? Pues yo creo que no mucho. ¿Por qué? Porque eso lo va a empoderar más a Trump y va a afectar a esos otros países, a Panamá, a Colombia, a mismo Venezuela y México. Entonces va a tener que ser una especie de paraguas, primero porque somos vecinos y segundo porque mucho de lo que hace México, lo hemos visto, comienza a tomarlo como referencia a Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. Entonces ahí se le viene lo complicado a la presidenta Sheinbaum. Y te digo, todo por una decisión visceral de Lula da Silva, ¿no? Por eso quizás el foco está muy afuera, pero es que las cosas están sucediendo allá afuera. Ya aquí adentro, eh, afortunadamente se está construyendo cosas distintas a lo que se venía haciendo antes del 18, pero también si es que no se hacen bien, nos van a perjudicar cuando tengamos una confrontación directa con Estados Unidos por estas malas decisiones de Lula da Silva indirectamente, ¿no? Sí, sí, al menos hay unidad. Ajá, No, exacto. no a nivel político. Yo digo, hay unidad a nivel sociedad. Ujú. Sí, o sea, la sociedad no, está dividida por naturaleza, pero tienen el mismo entusiasmo, ¿no? De que cuando haya votaciones, el voto va a ser a favor de tal. E incluso poco a poco las personas que estaban en contra se van anexando. Hay muchos que se mantienen como al margen o no quieren, ¿no? Pero poco a poco se van agregando, ¿no?, al proyecto. Ya no les queda de otra. Y sí, puede parecer algo como de retroceso, ¿no? Pero ya con los años lo veremos. Y ahorita estamos viendo el presente y el presente pinta no bien, pero sí, por lo menos en un sentido para armonizar lo que ya estaba bastante decantado hacia un solo lado. Entonces, y por eso, y por decantado hacia un solo lado me refiero hacia el, hacia el sector económico, ¿no? Es decir, el sector económico era lo principal, o sea, la ruta principal de la política. Ujú. Ahora el sector social, ¿no? O sea, la justicia social es la brújula que dirige las políticas mexicanas. Y eso es interesante, ¿no? O sea, si tú pones como una guía, pues es esa, ¿no? La justicia social. Y, y, y ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo inicia? Inicia con una reivindicación de los ancianos, de los adultos mayores, de los estudiantes, de la clase vulnerable, ¿no? Los trabajadores, e incluso del sur, ¿no? Geográficamente el sur estaba muy desaparecido en el mapa político, en el mapa económico, ¿sí? Entonces inicia con eso y hacia dónde va a dirigirse ahora, ¿no?
hacia las universidades, hacia la Constitución, hacia la repartición de justicia equitativa, ¿no? Es decir, que podamos acceder hacia eso, ¿no? El sector salud. Y yo creo que todo eso en conjunto nos va a dar como resultado de la seguridad social. Es decir, cuando empecemos a garantizar o hacer que la mayoría de personas accedan a ciertos derechos que los protege la Constitución o que por la Constitución estamos protegidos, nos ampara ese documento eh, que es superior incluso hasta las mismas gobernaturas. Cada una tiene su propia, ¿no? Propia forma de gobierno, pero es superior, hay una que la rige. Entonces, que es esa que nos rige, nos ampara. Cada vez que garantices eso, va a haber más unidad, ¿sí? Y eso te va a llevar precisamente a la seguridad social, ¿no? Y la violencia se erradica, sí, con política, pero también con conciencia. Ujú. La conciencia colectiva, no la conciencia individual, lo habíamos hablado hace mucho tiempo, ¿no? La conciencia colectiva es la que opera. Yo le decía a mi hermano, mi hermano vive en Cuautla, Morelos, y ahí es a donde hay un foco de violencia grandísimo. Digo, pero es que véanse, o sea, ¿dónde está el colectivo? ¿De aquí nació Emiliano Zapata? ¿Dónde está? Sí, o sea, ¿por qué se dejan? ¿Por qué empieza a haber ese deseo de ser sicario, capo, de tener y no trabajar? De hecho, o sea, los derechos laborales allá están horribles, o sea, no hay como tal. Sí, no hizo nada el buen Cuau. No, o sea, no, o sea, el trabajo está mal, el pago está mal, viene en una zona sumamente cara y no hay acceso a la vivienda. No puedes, o sea, no puedes eso. Y ahorita, imagínate eso de acceder a una vivienda cuando aún así no tengas un trabajo que te esté avalando, ¿no? Porque tú para adquirir una vivienda y formar parte de este programa del Infonavit, que es como una hipoteca, es como un crédito hipotecario, tienes que tener un empleo seguro, ¿no? Es una forma, yo lo decía, ¿no? Cuando estaba trabajando, era más joven, no había estudiado ni siquiera filosofía, es una forma de mantenerte todavía trabajando, ¿no? Es decir, trabajando para una persona que tú no quieres trabajar en un lugar donde tú no quieres trabajar, pero pues tienes que hacerlo porque eso te garantiza un lugar donde vivir y pues lo puedas pagar. Era impagable, o sea, también, ¿no? O nada más pagabas tu vivienda, pero te hacía falta la comida. Era horrible. Entonces, ya con estas nuevas modificaciones a la ley, a esta institución, el Infonavit, o sea, garantizas algo interesante. No, Entonces, la ruta y sobre la vamos. todo que el que quedó como secretario del Infonavit, eh, yo le decía a los que conozco cuando comenzó a denunciar en las mañaneras, pues el modus operandi de los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas, ¿no? Y Y cómo es es que, que lo dejaban a un lado a él, ¿no? En la toma de decisiones. no, es que Y, fíjate, híjole, a mí se me hizo algo muy valiente, pero a la vez es de, híjole, van a necesitar más seguridad de este cuate por todo lo que está desmarañando. sí, no, pero fíjate que hay algo interesantísimo ahí que se le ha oído bien o sea, lejos de apoyar al sector menos favorecido, o sea, si tú ves los números de cuántas personas tienen acceso y están pagando una casa de Infonavit, o sea, la cantidad es sumamente menor de los que tienen y que están pagando, ¿sí? A la cantidad que todavía pueden obtener. O sea, nada más el Infonavit de los trabajadores que tienen un empleo formal, o sea, no cubren ni el 30%, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero está yendo ahí? Nada más de los puros trabajadores, es decir, que esa empresa no está dejando dinero. Y si le está dejando dinero solamente es para unos cuantos. Es decir, cuando hacen esta modificación, este estudio, lo que se está pensando también es que se vuelva algo redituable, ¿no? Es decir, si el gobierno está invirtiendo, está haciendo llegar, va a haber, bajo ese voto de confianza va a haber una retribución, porque no estamos llegando a cubrir el 100% ni de los trabajadores formales. Ahí se está yendo mucho dinero, Coyomán. O sea,
que se está yendo a dónde, pues a las industrias privadas, porque las viviendas tienen un sobrecosto, eso sí, tú lo sabes, ¿no? Las viviendas de Infonavit tienen un sobrecosto, están hechas no para la clase trabajadora, están hechas para clase media alta, que tengan ingresos de 40,000 pesos y que puedan pagarlos y que no les afecte, que tengan ingresos de 20,000 pesos y que puedan pagarlas y que no les afecte vivir en un departamento, pero ellos no quieren esos departamentos. No, ¿por qué? Porque igual no están con las condiciones, ¿no? Están en las dimensiones que podría ser para alguien de ese estatus, pero con materiales que, híjole. Sí, No, o sea, que no, mejor tú pides, como ahorita ya hay una modalidad en la que tú pides ese dinero y si hay un lugar donde tú puedas construir, puedes hacer por lo menos un tercio, el doble, casi casi, de lo que el Infonavit te puede entregar con esa misma deuda, ¿no? sí, no, y es Y interesante con buenos porque, materiales, o sea. sí, es interesante porque ya hay opciones, ya no es como antes. Sí. Interesante. O sea, el acceder a la vivienda es algo que es como lo Es más básico. básico de todo estado, toda sociedad, casa, vestido y sustento. No, o sea, es más, hasta el vestido Es dices, más bueno, arcaico. pues hay más o menos, pero o sea, lo básico, básico es tener algo en tu mesa No, y es que, o sea, y vivir dónde, o sea, dónde tener esa mesa, ¿no? sí, tú ponte a pensar, o sea, en la actualidad va a haber mucho más, o sea, la población se reproduce, pero cada vez hay menos oportunidad de adquirir una vivienda, como por ejemplo, para ti, para mí. Si lo pensábamos hace 10 años era más posible que ahora. Y si lo piensas así, conforme va pasando el tiempo, era más posible que ahora. Las casas suben demasiado sus costos y luego ya es imposible pagarlas, ¿no? Impensable, más bien dicho, poder adquirir. Entonces, por ahí va, ¿no? El de rescate de una vivienda, de rescatar una vivienda, rescatar a lo mejor proyectos que se dejaron y que no se vendieron. Por ahí va. Es interesante que se haga y es una buena señal. Pero ¿dónde estás atacando? Como te digo, ¿no? La brújula de la justicia social. De hacer llegar o de equilibrar, ¿no? Aquellos que tienen. Tenemos muchos recursos. Que ahora sí que el plan que propuso Sheinbaum de llegar a la 10ª economía del mundo no es descabellado, No, sí, sí es posible. es posible. O sea, y la gente, o sea, fíjate, y la gente lo percibe como tal. Somos muy trabajadores, es un pueblo muy luchón, muy violento, lo que es muy fiestero, sí. Pero sí se puede, o sea, el lema no es que sí se puede, sino que es posible, o sea. Ahí está, ¿no? Es posible porque nosotros lo hemos conseguido. Sí, de la nada hacemos cosas. Sobrevivimos ante situaciones adversas. Ahora, con condiciones, tal vez puede ser que nos aquietemos un poco, sí, pero las siguientes generaciones se van a dar cuenta que eh, a lo mejor van a buscar una ruta diferente a la de nosotros, una ruta distinta. No, es que sí está cambiando paradigmas. Desde López Obrador en quién puede llegar al poder y con la presidenta Sheinbaum en cuestión de género, que también se pone, digamos, en una tela de juicio eh, a las mujeres que en su momento decían, no, pues, digo, si de por sí ya no era una visión ser presidente, ahora menos ser presidenta, ¿no? Ahorita en estos últimos 6 7 años, así como se ha recobrado el interés por la cuestión política, porque se está dando cuenta la gente para qué sirve, ha estado tomando conceptos que yo creo que ni en la primaria se veían y si se vieron se olvidaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los estás utilizando, ¿no? Esa famosa frase de, oiga maestro, ¿para qué me enseña esto? ¿No? Lo voy a utilizar en mi vida cotidiana y te decían, sí, ¿no? Pero era así como con dudas, ¿no? Ahorita si le preguntan a un maestro, dicen, sí, ¿cómo no? Lo estamos viendo en esto y esto y esto y esto y tienes que mantenerte en esto y esto porque se usa para esto. O sea, ya se está convirtiendo en una especie de oficio ciudadano
el poner atención a estos detalles, porque ya estás involucrando al ciudadano, al pueblo, en estas cuestiones políticas, y no solamente cada 6 años, ¿no? O cada 3 años, como era, ¿no? Ahorita ya es de, estate atento, porque si algo no, tienes que ir a ver, o sea, tienes que involucrarte, pero por lo menos ya no es de ir a protestar por algo que quizás nunca pase, sino es por protestar para que se cumpla lo que ya está pasando. Entonces, sí Sí, cambió mucho la fíjate perspectiva, que, ¿no? fíjate que, o sea, yo, las teorías políticas que nos presentaban en la facultad de filosofía, la que más me llamaba la atención era la del anarquismo, que debe llegar a un punto, ¿no? En el que no se necesite ni Estado ni iglesia, sino que por pura conciencia seamos nosotros capaces de tomar decisiones y vivir conforme a lo mejor con lo más armonioso posible, ¿no? O sea que problemas siempre van a existir porque sepamos la forma de cómo, no individualmente, porque eso es, la anarquía se considera individual, ¿no? Es algo colectivo, ¿no? Es una conciencia colectiva de qué es lo que se tiene que hacer a nivel moral. Es la que más me llama la atención, pero eso es muy utópico desde mi punto de vista. Ya, o sea, ahorita ya en la práctica, te puedo decir que es utópico. Yo, a los que siempre escuché hablar sobre esta cuestión, sin ser filósofo, claro, yo luego les decía, pero es que eso es muy utópico. Me decían, es que te falta leer. Y yo, ok. O sea, me trataban de ignorante, ¿no? No, Pero yo es siento, porque las circunstancias, el contexto, muchas cosas estaban para que, pues sí, te informaras, llámese por la carrera, llámese por gusto, llámese por curiosidad, pues en otras alternativas, ¿no? Y quizás esta parte colectiva, pues no daba frutos, ¿no? Hoy ya te das cuenta de que sí se puede, pero aún así falta mucho que pulir, ¿no? sí, no, aparte para llegar a ese punto, yo creo que tendríamos que estar muy civilizados en tecnológicamente, o sea, debe de haber una, y todo eso se hace de manera colectiva y con Bueno, eso es política. nuestro contexto, pero quién Sí, sabe qué salga más todo, después y eso va a ser una barrera para sí, llegar a esa parte de todo. anarquismo, ¿no? De hecho hay una, eh, fíjate, hay una novela que es la de los hermanos Karamazov, donde te proponen, ¿no? Que la dice que los liberales estaban en aquel momento, ¿no? Te hablo de 1800, finales de 1800, a principios casi del siglo XIX, del siglo XX. Ajá. No, sí, sí, sí. Y estaban precisamente con eso, ¿no? Con la lucha entre liberales y conservadores. Y decían los conservadores, no, pues que la iglesia antes que el Estado antes que la iglesia. Entonces él propone algo interesante. No, pues es que dice el Estado siempre ha andado desde que inició la religión, que hubo algo que se llamaba iglesia. Siempre se trató de separar, nunca se trató de unir. La iglesia tenía sus estatutos y el Estado seguía conforme a las leyes que él mismo desde origen imponía. Dice, y mientras uno se encargaba de impartir justicia de una manera, el otro de otra, ¿no? Había la redención y de este lado el castigo, o más bien dicho, la justicia, ¿cómo se dice? Civil. Y dice, ¿y qué pasaría si el Estado dejara de existir y se convirtiera en iglesia? Es decir, es decir, que los liberales, no es que la liberalidad sea de la iglesia hacia el Estado, ¿no? Que la iglesia no tenga nada que ver con el Estado, no, más bien dicho que la iglesia absorba al Estado. Interesante me parece el juego de Dostoyevsky, que es una novela de Dostoyevsky, interesantísimo. Pero es que, bueno, es que no sé si alguna vez escuchaste alguna anécdota, ya se la había contado a Antonio hace algunos años ya, Ujú. de un cuate que vendía tortillas ahí en la Facultad de Psicología. Ajá, Tortas, compuestas. Que ajá. según eran de bistec, pero traía más papa que bistec. Pero bueno, le hacía la lucha, ¿no? Pero era muy, Sí, ese cuate sí lo conocí, sí lo ah, sí lo conocí. conociste, mira, entonces Claro, yo sabe. le compraba sus tortas también. Pero era muy, ¿cómo te podría decir? Animoso a la hora de intentar discutir, ¿no? Como que quería ser parte de,
yo casi te podría decir que si yo fuera él me autollamaría estudiante frustrado, ¿no? Es decir, que tiene ideas, pero le faltaban argumentos, pero aún así, o sea, hablaban, ¿no? Y eso es lo que para mí era importante. Sin embargo, cuando ya uno le planteaba preguntas, como que se quedaba pensando. Y lo veías, ¿no? Así como de reflexionando, o sea, cuando no vendía tortas estaba sentado y estaba piensa y piensa y piensa. Y una vez más o menos nos decía eso, ¿no? No, es que ya logramos quitar a la iglesia, ¿no? Ya estamos a punto de, si quitamos este gobierno, de que desaparezca el Estado. Y uno de nosotros, no me acuerdo quién, una compañera, un compañero, agarra y le dice, ajá, ¿y a quién ponemos ahí? Y su silencio fue, eh, este, eh, así como si fuera, se quedó como hielo. Dice, no, ¿cómo? A ver, espérate. No, pues sí, o sea, ya quitamos tú mencionaste la iglesia, ya quitamos al Estado, ya desaparecieron. ¿A quién ponemos allí? Porque no lo podemos dejar vacío. Digo, lo podemos dejar, pero ¿qué pasaría, no? Y entonces, como que intentaba sacar así conceptos anarquistas, pero no sé si, no sé, algo como que no lograba encuadrar y se quedaba pensando. Dice, es que eso nunca me lo había preguntado. Y yo así de, pues Sí, es que, por lo menos hasta ahorita, si fuera esta parte, como ahorita mencionas, ¿no? De esta postura, pues no habría problema, ¿no? Pero todos tendríamos que tener una conciencia propia de cómo, de cómo ser civilizados, de cómo llevarnos bien con todos. No tendríamos que tener a un capataz todo el tiempo. sí, Pero él no tenía esa visión todavía. No sé si porque no lo había leído o porque etc. Pero sí se quedó así en blanco faltaba. y me quedé así de... Tiene quizás por experiencia la idea de hacia dónde ir, pero lo que a muchos nos falta, ¿no? Por llámese ignorancia, por lo que uno no haya leído o por lo que uno leyó y ya no da para más nuestro razonamiento. ¿Qué poner o qué hacer más allá de? ¿No? Sí, mira, yo te hacía bueno, ¿cómo se dice? Esa analogía, ¿no? Que muy bien Dostoyevsky la plantea, porque me parece que hacia eso va el Estado mexicano. Ujú. Porque lo que decía él es que, bueno, si el Estado se convierte mejor en iglesia, porque pues a lo mejor hay cosas de la iglesia que no funcionan, pero en el Estado sí. Dice, pero si se convierte en iglesia, puede ser que esas cosas que no funcionan en la iglesia se conviertan mejor realizadas a nivel Estado. Es decir, que ese mismo poder, por ejemplo, él hacía un ejemplo, ¿no? El de la justicia. Dice, cuando alguien comete un crimen, en el Estado se le castiga y se le recluye. Y cuando alguien comete un pecado en la iglesia, se le destierra. Pero si se supone que la iglesia lo que trata de hacer es que tú conozcas a Dios, no lo vas a conocer lejos de la iglesia. Lo que hace el Estado es protegerte para que conozcas lo que es la ley del Estado, según él, ¿no? Bueno, a mí me parece que ¿cómo se dice? Ese eclecticismo me ha hecho, o cómo decirlo, ¿no? Por ponerle un nombre, ¿no? Esa fusión entre esas dos instituciones, que es lo que se está viviendo en México. A mí me parece que es hacia donde tiene que pintar, ¿no? Es que unas se absorban a las otras, ¿sí? Como fue, como ahorita está siendo el caso, ¿no? De que la democracia absorba el poder judicial, de que el pueblo soberano esté por encima o no por encima, sino que se ponga a la par de la soberanía de los demás poderes y que se vayan absorbiendo poco a poco para que los medios por los cuales operan se mejoren. Es descabellada la idea de Dostoyevsky, ¿no? Como muy atrevida para ese tiempo que en donde estaban los liberales y los conservadores luchando de a madre, y Ujú. que te digan de un momento a otro, no, el Estado está mal. O sea, tu idea de Estado está mal, Montesquieu o Robespierre o tal vez Rousseau está mal. No, tú te tienes que agregar a la iglesia. Y Sí, pero digamos, yo considero que eso es lo que tiene que hacer la oposición.
poder No, es que opera. ahorita que mencionas eso, ya, o sea, yo entiendo que a lo mejor la oposición hoy, Ujú. cuando hablaba, por ejemplo, de monopolizar todo lo que según liberaron, ¿no? En los 90 con Salinas de Gortari, porque ellos Sí, lo ven así, ¿no? Casi casi religiosamente. Se refiere más a esta parte que tú mencionas, aunque hoy ya se utilizan esos conceptos más a cuestión de economía, ¿no? Pero a lo mejor ujú. tenían eh, ese trasfondo, ¿no? Que ahorita acabas de mencionar, ¿no? Sí, Del monopolio del Estado y no tanto por el monopolio en cuestión de, o que sí, pero no necesariamente es por ese camino nada más, sino por ese trasfondo que te acabas de mencionar, de que el Estado es el que va a absorber, como normalmente lo hacen las sí, empresas, pues a las más pequeñas para que ellos son los que tomen decisiones, ¿no? sí, la idea del liberalismo era esa, ¿no? La de que a través del Estado se humaniza, se instruye, porque el positivismo marcó la pauta para eso, ¿no? Para que a través de las ciencias, o sea, después del liberalismo llega el positivismo, a través de las ciencias, o sea, los seres humanos se transformen en algo mejor, ¿no? Ujú. En una evolución progresiva. Pero desafortunadamente pues, no fue el caso en México ni en el mundo. Entonces, agregarse todos los poderes hacia una brújula que es lo humano, ¿no? Pues de ahí el humanismo mexicano, es como lo que va a guiar. ¿Y cuál es el...? Es que nosotros estábamos pensando en lo humano, en ese momento lo humano era el, crear la burguesía que no existía. Ajá. Pollo. Y ahorita, ¿qué estamos haciendo? No es crear burguesía, es crear oportunidades para mejorar las condiciones de las personas menos favorecidas. No es una burguesía, no queremos hacer burgueses, queremos garantizar la dignidad de la vida de las personas. Entonces, esa brújula es interesante. Es harto distinta del liberalismo, ¿no? Ya habíamos puesto en boga, o tal vez en duda, si los gobiernos actuales que son progresistas son socialistas, son izquierdistas. No, 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 es un liberalismo distinto. Ajá, Desde mi correcto. punto de vista es un socialismo distinto, ¿sí? Pero es un movimiento totalmente nuevo. Yo lo asimilaba al mole, ¿no? Al mole poblano, o al mole de caderas, no sé, así hecho de varias cosas. Tiene que absorberse un poder, no que esté por encima del otro, no, 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 para que pueda funcionar mejor. Es lo que mejor hizo Andrés Manuel López Obrador, al fusionar el poder del ejército, sí, y que esa virtud que tiene, ¿no? De hacer, que de por sí ya la tenía, ¿no? Con el trabajo humano, o del capital humano que poseía, ponerlo a trabajar, que ya de por sí estaba trabajando, pero a lo mejor equivocadamente, ¿sí? Pero ponerlo a trabajar a construir puentes es interesantísimo, ¿no? Y te ahorras dinero, es algo genial. Lo que está haciendo Sheinbaum también. Desde mi punto de vista, eso del Infonavit es, ya lo había dicho, ya lo había pintado. Le dejó el balón botando, me parece, Andrés Manuel López Obrador, para que ya nada más llegara y rematara, ¿no? Entonces, esa es la ruta, desde mi punto de vista, que se tiene que seguir apuntando, ¿no? Va a haber muchas, ¿cómo se dice? Muchas Discrepancias o algo así. discrepancias al interior, sí, sí, y sobre todo al interior de este movimiento, eh, que a lo mejor a nivel nacional se va a ir desarrollando mejor, pero lo internacional, que es lo que ahorita estamos enfocando, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Que es lo que más nos ha llamado la atención últimamente, es a donde vamos a empezar a ver. México no estaba en el panorama internacional, aunque pertenecía a él, no estaban los ojos puestos en México. Hoy vemos que sí lo es. México en lo internacional ya está puesta. La vista ya no es solamente los recursos naturales que tiene, sino también las políticas que adopta y cómo se enfrenta hacia los retos que tiene, ¿no? Por un lado, la vinculación con Estados Unidos, pero también la hermandad que tiene de circunstancias culturales con
el resto de América. Es decir, no son ajenas. Cómo se relaciona con las demás también es un ejemplo, ¿sí? Que hacen que todavía este caldo político se llama más sabroso. No, y que inclusive el lenguaje, porque apenas le decía a Toño, digo, no sé por qué, pero hasta los propios españoles les escucho ya con palabras mexicanas, o sea, el mexicanismo, por ponerle así nada más, en cuestión del lenguaje, se está yendo a muchas partes y ni ellos se dan cuenta ni nosotros nos damos cuenta hasta que los escuchamos, ¿no? Y eso también, el lenguaje es lo más poderoso de todo, de cualquier mensaje, ¿no? Cuando ya la otra persona comienza a entender algunos modismos y estos comienzan a tener una utilidad, ya estamos del otro lado. Entonces, cuando empiezo a ver estos chispazos, porque son chispazos, o sea, no es que ahorita digan, ay, ya todos, no. Pero hay algunas pequeñas frases que a mí me llaman la atención, que ya comienzan a ser parte de su cotidianidad. Pues no quiero pensar, no quiero ni siquiera imaginarme y pensar qué va a transformar esos chispazos si es que comienza a construirse. Puede que solamente sea algo fugaz dentro de unos 50 o 100 años, ¿no? Y entonces podamos ver esta parte que pues apenas comienza a sembrarse hoy y que también está en veremos, ¿no? De si pega o no pega, es como una planta, ¿no? Puede que se dé, puede que, que no se dé, pero el problema era sembrarlo, ya está sembrado. Vamos a ver qué sucede. Mientras, eh, ahorita está resistiendo a las tormentas, a los granizos, a el aire, a la falta de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quienes cuiden esa planta a pesar de ahorita las crisis que hay alrededor de ella, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, a ver qué se sigue construyendo y si es que ese árbol se llega a dar, ¿no? Yo veo que sí. ¿Por qué? Porque las circunstancias políticas alrededor de México están en crisis. Y por lo menos ahorita, si es que todo funciona, porque te digo, están veremos, puede ser una línea, siendo muy soñador, claro. Pero digo, si hay cosas muy utópicas que han servido como fundamento para mantener una lucha idealista por décadas o por siglos, ¿por qué no pensar que esto también podría ser solamente el inicio de algo? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Tiene que de alguna manera coincidir muchas fichas, porque así como ahorita más o menos podemos imaginar algo sobre México, lo más seguro es algo muy parecido que están pensando algunos rusos, ¿no? Ahorita con Putin, algunos chinos ahorita con Jinping, su presidente, que ahorita se me fue su nombre, creo que es Jinping, algo así, se me fue ahorita. Sí. Es que no me acuerdo exactamente cuál es el orden. Pero por lo menos no le digo chinito como Peña Nieto, ¿no? Chinito. Tú anda por ahí el meme. Y y entonces Saludos. podamos ver estos frutos, o quizá ni nos toque verlos, pero sí ponerlo en discusión o ponerlo sobre la mesa para que se mantenga viva esa idea, y no de nosotros, sino de los propios mexicanos, hasta para comer, ¿no? Un dominguito, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos llegando al final de No, ya estamos, ya. Que comenzó como una plática, muy amena. random, hablando sobre cuestiones extranjeras. Regresamos a México, nos salimos, regresamos otra vez a México y ya estamos. Pues ya hicimos el podcast. No, ya acabamos la chamba de Pues sí. Toño. No, bueno, más que No, por más bien. cuestiones técnicas, pues no se pudo conectar. Sí, no se pudo conectar. Le mandamos salud. Pero Exacto. Entonces, pues da el cierre, te toca. bueno, este programa ha llegado a su fin, pero no así el de esta noche, por lo menos. Que algo improvisado y algo, más bien dicho, que, ¿cómo se le llama en la actualidad? Orgánico, ¿no? Más orgánico. Ajá, Se exacto. va dando poco a poco, pero al fin llegamos a este final o este cierre del programa, esperando contar con su presencia en la siguiente
En el siguiente podcast le agradecemos mucho a usted que nos escucha, que pueda seguirnos y seguir las transmisiones, ya sabes. Estamos por Temiki Radio, ¿verdad? Y también Estamos por por Temique Radio en YouTube y pues a YouTube. donde podamos compartir este audio. Y bueno, nos despedimos. Que hasta la próxima. Listo, pues ya quedó. Ya con eso ya hay material para subir mañana el video. Y ya después les enseño cómo van a quedar los horarios, porque en Temique Radio ya se va a poder por horarios, pero digamos que va a haber repeticiones. Ahorita la publicación nueva va a ser miércoles y viernes. Sí, ahorita no he Y así. publicado yo tampoco. Por ejemplo, luego les pasaba así con mis amigos y todo, pero no he podido publicarlos porque igual no sé las fechas exactas, ¿no? No, y te digo, ahorita también en lo de Temiki apenas estoy ahorita ya pasé la música que tenía en un disco para entonces ahorita Ya le ya pones. estoy grabando los jingles, ya estoy grabando los pisadores, ya estoy poniendo los horarios, espero que más tardar la otra semana ya podamos decir exactamente a qué horas las repeticiones, a qué horas son Ya, los nuevos y así. ¿Ya le pones música al podcast o se queda sin música de fondo? Le pongo para YouTube le pongo un audio de música clásica que es la más extensa que tiene en su biblioteca YouTube y que no Ok. tiene bronca de derechos de autor. Y así con esa misma sale en Temiki, o sea, para que no se escuche así todo en silencio, sino que haya un fondo. Pero estoy escuchando que a veces queda un poquito alto el fondo, a pesar de que es lo mínimo, le dejo al 3%. Le voy a bajar un poquitito más, pero sí tiene ya un fondo de música clásica. Ay, qué chido. Sí, no lo he escuchado, el de Temiki. Ahorita Pero nada más está sonando el del martes y jazz. Me chido. pidió Toño que tuviera hora del jazz, hora del blues, hora de no sé qué. Ya también ya está. Y voy a poner los históricos o sea, ya encontré audios de hace como no sé cuántos años de México, el árbol de los mil frutos. Ahora, Y unos apareces tú, cabrón. en Entonces también te algunos, vas a ¿verdad? escuchar por ahí con unos De esos temas. que apenas me invitaba Toño, ¿no? Exacto, entonces y otros quiero editar para hacer puros fragmentitos, así como de 3 minutos, 5 minutos, así de alguna cosa que me llame la atención, lo voy a ir subiendo. Si lo escuchan ustedes y dicen se queda, se queda. Si me dices quita eso, lo quito, pero voy a ir sacando así cachitos, cachitos Tú eres el genio, tú eres el genio. o si hay algo chistoso ahí durante las pláticas, que quede ahí como un pequeño, o sea, fragmentitos que van a estar saliendo, música, fragmento y eso. Para que no tengamos broncas de derechos de autor, porque si es pura música, se nos viene la crítica encima, ¿no? Por no decir quién. Sí, Pero si hay más contenido hablado que música, entonces ya nada más es la música como un recurso, no es como la base de la radio, ¿no? pues sí. Sale. Dale, coño, nos estamos viendo. Muchas gracias por No, a platicar. ti, y pues ya quedó el podcast, gracias a ti por Órale. quedarte.